Hemos dicho, hermanos, que tenemos no nomás un enemigo, no nomás el diablo. Está el diablo, que hay que tener mucho cuidado con él, porque anda como león rugiente buscando a quién destrozar, a quién matar, a quién robar, a quién destruir. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con las iglesias que todo el tiempo puro diablo, 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 le dan más énfasis al diablo que a Cristo, pero tampoco estoy de acuerdo con las iglesias que ignoran la realidad de la existencia de Satanás. Él es real también y está buscando, entonces hay que no ignorar sus maquinaciones, pero él no es el único enemigo. El mundo y sus deseos, nos dice la Biblia, que es otro enemigo de el cristiano. Y la Biblia dice claro, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así de fácil. O sea que nosotros, los que hemos venido a Cristo, ya no podemos andar coqueteando con el mundo, ni con el pecado, ni con sus deseos. Es como la novia o la esposa que tiene a su esposo, pero anda coqueteando con otros hombres. ¿Verdad que no está bien eso? Es lo mismo. Nosotros venimos a Cristo, somos la novia o la esposa de Cristo, y ya no tenemos que andar coqueteando, o como decimos en mi rancho, volándonos con el mundo y sus deseos, ni con los bailecitos mundanos, ni con las canciones mundanas, nada de eso. Tenemos que mantenernos santos y puros delante de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el que sea santo, santifíquese aún más. Amén, hermanos. Pero también, y de eso es que nos estamos ocupando hoy, también está otro enemigo que en la Biblia se le llama como la carne. Efesios 4:22 lo llama el viejo hombre. Romanos 7:24 lo llama el cuerpo de muerte. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 lo llama el hombre carnal. Jeremías 17:9 lo llama el corazón engañoso. Cuando la Biblia dice que el corazón es más engañoso, esa palabra engañoso quiere decir es más torcido que cualquier cosa y no tiene remedio. A ese corazón viejo de piedra, ese corazón engañoso y torcido, es el yo, es la carne y es nuestro peor enemigo. Escúchame, te lo voy a volver a repetir otra vez. El diablo sí es tu enemigo. Te odia, te quiere destruir, te quiere matar, pero él no es tu peor enemigo. El mundo y sus deseos también son tus enemigos, pero el mundo no es tu peor enemigo. Tú mismo dijimos que somos nuestro peor enemigo, el yo, la carne. De eso es que estuvimos hablando la semana pasada, y si alguno de ustedes no escuchó, facilito, puede meterse a buscar en el canal de YouTube de la iglesia como Pastor Rubén Olasco, y ahí va a encontrar la lección de la semana pasada. ¿Ok? De eso estuvimos hablando. No vamos a hablar hoy. Hoy vamos a continuar hablando de nuestro peor enemigo, del yo, de la carne. Y a continuación vamos a ver en la Biblia. ¿Sí se recuerdan de esa lección la semana pasada, no? ¿Por qué dijimos que el yo o la carne o el corazón engañoso es nuestro peor enemigo? En primer lugar dijimos que es nuestro peor enemigo porque es bien difícil identificarlo. Tú te sales de una iglesia todo enojado. El pastor fue el de la culpa, los líderes fueron los de la culpa, los hermanos que no me saludaron y que me torcieron las jetas, etcétera, etcétera. Y tú buscas culpar a todo mundo menos a ti mismo.
Cuando el 99.9%, cuando una persona se va de una iglesia, el problema no fue ni los pastores, ni los líderes, ni los hermanos, ni de la manera en que se hacían las cosas. Fue el corazón, el yo, tu peor enemigo. Pero es tan difícil identificarlo porque tú miras a donde quiera menos a tu corazón. Y Jesucristo dijo: mira a tu corazón, porque de tu corazón es que salen las guerras, es que salen las envidias, es que salen los adulterios, es que sale lo peor de uno. ¿Sí, mis hermanos? Por eso es tan difícil identificarlo. Te divorciaste, ya llevas 4 matrimonios. La culpa es la de las 4 mujeres, pero tu culpa no. Tú eres un santo, casi te debemos de poner una veladora ahí. Hasta tienes cara de Juan Diego, mira la carota, ¿verdad? Pero te fijas, no, fue mi esposa, o fue él, ya llevas 4 o 5 matrimonios. Todo mundo tuvo la culpa, menos tú. ¿Por qué? No te fijaste en el yo, tu peor enemigo que te está engañando. Por eso es tan importante identificar a tu peor enemigo. Y para identificar a tu peor enemigo no tienes que mirar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para atrás, ni para adelante, ni para arriba, ni para abajo. Tienes que mirar a tu propio corazón. Allí está tu peor enemigo y lo tienes pegadito las 24 horas del día. Duermes con él. Qué tremendo, ¿no? Y esto yo no lo estoy inventando. Esto es bíblico. Y a continuación vamos a ver cómo en la Biblia se nos habla de esas 2 naturalezas que nosotros los cristianos tenemos. En el Antiguo Testamento hay una historia tremenda y con esa historia podemos ilustrar las 2 naturalezas que están dentro de nosotros, los 2 hombres o las 2 personas que están dentro de nosotros. Vayamos a Génesis 25, 21 y ahí vamos a ver todos rapidito estas 2 naturalezas. Génesis 25, 21. La mujer de Isaac era estéril, no podía tener bebés. Pero Isaac fue al Señor y le pidió que saliera embarazada. Y mire lo que pasó. Y oró Isaac, Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y dice, y concibió Rebeca su mujer. El Señor le estará hablando a una mujer que no puede tener niños. El Señor le estará hablando a una recién casada que le ha batallado, que no puede tener bebés. Fíjate esta historia, cómo hay poder en la oración y en Cristo. Y dice el 22, y los hijos, ahí está, ahí empieza el problema. Tuvo, ¿cómo se le llaman cuando tienes 2 hijos en el estómago, en el vientre? Twins, ¿cómo? Gemelos, dice. Pero estos gemelos, dice, los hijos luchaban dentro de ella. Aquí está para los que están de acuerdo con el aborto, que un niño cuando es concebido en el estómago todavía no es una persona, todavía no es un ser humano. Esa es una mentira de Satanás, porque dice que estos niños en el estómago ya se estaban peleando. Y es la Biblia, yo no lo estoy inventando. Dice, luchaban dentro de ella y dijo, yo creo sentía las patadas esta mujer, ¿no? Y a las embarazadas sí sienten las pataditas del bebé. Ahora imagínate tener 2 o 3. Y dice, luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Qué dramática, ¿no? Y fue a consultar a Jehová. Y fíjese, ella fue, Señor, ¿qué está pasando acá dentro de mi estómago? Fíjese la respuesta de Dios, le dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí está hablando lo que acabamos de leer, de que esta mujer tenía 2 pueblos, 2 niños, 2 personas adentro de su vientre cuando estaba embarazada. Pero si le damos una aplicación espiritual, todos los cristianos habidos y por haber que han venido a Jesucristo
también dentro de nosotros tenemos dos naturalezas. ¿Sí? Tenemos al hombre espiritual que fue creado cuando viniste a Cristo y le pediste perdón. Primera de Corintios 6:17, apúntelo solamente, dice que nos convertimos en un mismo espíritu con el Espíritu de Dios. Esa es la nueva creación. Pero también está la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Aquí es donde se origina esa enfermedad horrible que ustedes la han escuchado, que han escuchado de personas que dicen, ese es bipolar. ¿Han escuchado de eso? ¿Qué significa esa enfermedad bipolar? ¿Qué es? Que tiene dos personalidades. En un ratito usted ve a esa persona bien contenta, bien alegre, y después lo ve como un demonio, bien enojado, ¿verdad que sí? Bueno, esas enfermedades ahorita en nuestros tiempos las tratan los médicos con medicamentos, con estupefantes y no sé qué tantas otras cosas. Pero cuando una persona es diagnosticada con esa enfermedad bipolar, es un asunto espiritual de la persona. ¿Sí? Los cristianos que han venido a Cristo, hay cristianos bipolares, ¿sabía usted eso? Que tienen al hombre espiritual, pero también el hombre carnal, el viejo hombre, lo dejan salir. Y los que no son cristianos, esos solamente, los de allá de afuera, esos solamente tienen una naturaleza, no tienen dos naturalezas. La naturaleza de pecado del viejo hombre. Pero cuando esos, el doctor les dice que son bipolares, lo que significa es que son ellos, su carne, y un demonio que está bien adentro de su espíritu, de su corazón y de su alma. Y un demonio dentro de una persona no sale con medicina, no sale con pastillas. Un demonio sale en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es lo que la Biblia nos enseña. Pero bueno, entonces ya vio aquí cómo esta historia nos ilustra las dos naturalezas que nosotros tenemos dentro de nosotros. Si no quedó muy convencido, vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo el gigante de la fe, me estoy refiriendo al apóstol Pablo, cómo él también tenía dos naturalezas. El hombre espiritual y el hombre carnal. ¿Quiere verlo conmigo? Vamos a Romanos 7. Están muy calladitos, muy calladitos. Hasta parece que somos presbiterianos o bautistas. Fíjese las dos naturalezas que el apóstol Pablo, que ya era cristiano, ya estaba lleno del Espíritu Santo, ya era salvo. Mire cómo le batallaba con esas dos naturalezas que tenía adentro. Romanos 7:17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Fíjese, la otra naturaleza, sino el pecado que ¿qué? Que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, se está refiriendo al viejo hombre, al hombre de pecado, no mora el bien. Está hablando un santo apóstol que no le llegamos ni a los talones, para los que estaban dudando ahorita de lo que yo estaba diciendo. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Les ha pasado eso, que quieren hacer el bien y se encuentran haciendo el mal? A mí sí. 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y fíjese el 20, y si hago lo que no quiero, va a estar hablando de sus dos naturalezas. Dice, ya no lo hago yo, sino el pecado, el hombre de pecado que mora en mí. ¿Sí está? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley
de la naturaleza pecaminosa, que el mal está en mí. ¿Me lo estoy inventando yo, hermanos, o le estoy enseñando la Biblia? Se lo estoy leyendo. Ni necesita explicación, usted mismo lo está leyendo. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, la naturaleza que Dios te dio cuando viniste a Cristo, dice: me deleito en la ley de Dios. ¿No se ha levantado usted en la mañana un domingo y una parte de usted quiere venir a la iglesia, tener comunión con los hermanos, adorar a Cristo, bendecir el nombre de Dios, pero otra parte de usted, su carne, su yo, está cansado y usted dice: mejor me quiero quedar dormido, toda la semana me levanté tempranito para ir a la iglesia nomás? ¿Sí le ha pasado eso? Esa es una batalla entre el hombre espiritual que está dentro de ti y el hombre carnal. El hombre espiritual quiere hacer la voluntad de Dios, pero el hombre natural quiere hacer todo lo contrario. Una guerra. Porque según el hombre interior, versículo 22, me deleito en la ley de Dios. Note otra vez el versículo 23, lo claro que está. Más claro yo ya no puedo decírselos. Más claro, ni en inglés, ni en chinese, ni mire, 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está, ¿en dónde? En mis miembros. En tus miembros, ahí es que llevas pegada esa naturaleza pecaminosa, tu peor enemigo. Y la próxima vez que alguien se enoje contigo, alguien te diga, que te ofenda, lo que sea, no busques culpar terceras personas. Fue el vecino, fue el pastor, fue el hermano, fue mi esposa, fue mi esposo. No te olvides de echarle un vistazo al hombre carnal, al hombre de pecado. Y si detectas que es la culpa del yo, hermano, arráncate con todo para someter bajo obediencia a ese hombre. Y ahorita te voy a enseñar cómo. Entonces ya vimos cómo Pablo tenía dos naturalezas. Y escúchame, si él tenía dos naturalezas, no es tanto ya. ¿Han visto en las caricaturas que te sale por aquí un angelito? Y luego acá te sale un diablo con una cola y unos cuernos. Puras mentiras. Ya les dije que el diablo no tiene ni cola ni cuernos, ni está rojo, ni está feo. Es un ser hermoso. Por dentro es bien horrible, pero por fuera, por eso engaña a mucha gente. Pero eso es mentira, no es el diablo diciéndote. Bueno, también lo hace, pero eres tú mismo. Es el hombre interior, el hombre espiritual y el hombre carnal con el que te andas peleando. Ahora, para los que no están bien convencidos de que tenemos dos naturalezas, les voy a dar otro ejemplo y se van a quedar con la boca abierta. Y algunos de ustedes van hasta a pensar que el pastor Rubén está blasfemando. Pero la Biblia nos enseña claramente que Jesucristo, escúchame, ¿de quién estoy hablando? De nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Señor, del que venció la muerte, el pecado y a Satanás. De ese estoy hablando. La Biblia dice que Jesucristo, mientras estuvo caminando en esta tierra, Jesús tuvo dos naturalezas. Y yo sé que usted ha escuchado, sí, que Él fue 100% Dios y 100% hombre. Y si es cierto, de que Él actuó como hombre aquí en la tierra, es otra cosa, pero no dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Solamente que de su propia voluntad, Él decidió hacer sus poderes divinos, su divinidad a un lado y enfrentar a Satanás, al pecado y las tentaciones, no como Dios, sino como hombre. Porque como Dios, el diablo no le sirve ni para el arranque a Satanás. ¿Qué puede un pobre diablo
que causa lástimas con un Dios poderoso. Hasta hay un canto, ¿no? Que cantan por ahí. No, no puede. Aquí las situaciones que Jesús lo enfrentó como hombre para demostrarnos que si Él tuvo victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones, nosotros también lo podemos tener. Pero fíjese, vamos a ver con la Biblia la naturaleza de Jesucristo. Y yo no se lo voy a decir, usted mismo lo va a leer. Vamos todos a Romanos capítulo 8, por favor. Y acuérdense que lo que voy a decir ahorita no soy yo, está en la Biblia. ¿Ok? ¿Cómo lo reconciliamos? No sé, pero ahí está. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una victoria, una clave de cómo tener victoria sobre el hombre carnal. Pero fíjese lo que dice el versículo 3. ¿Están listos? Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, escuche, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿de qué? ¿Se lo estoy inventando? ¿Le estoy diciendo una blasfemia? Aquí dice que Jesucristo, Dios lo envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesucristo tenía esa naturaleza también de carne de pecado en él, porque fue hijo de Adán, de Eva, de María, hijo de los hombres. Con la única diferencia de que Hebreos nos dice que Jesucristo fue tentado en todo como hombre, no como Dios, ¿ok? Pero sin pecar. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo? Que nunca pecó, nunca cayó en mentiras. Santo, por eso dice la Biblia: santo, santo, santo. Pero eso no le quita de que Él tenía la misma naturaleza que nosotros tenemos. Y allí tenemos en Cristo. Entonces ya vimos que no solamente el gran apóstol Pablo, olvídate de Pablo, Jesucristo tenía estas dos naturalezas. Y nosotros, hermanos, por más carita de santos que tengamos, de más carita que tengas de santo niño de Atocha o de Atoche, ¿cómo se dice? Por más cara del indio Juan Diego que tengas, y por más bien vestido que te vengas, tú también, si Jesucristo y Pablo tuvieron una batalla con esta naturaleza de pecado, ¿cuánto más tú y yo tenemos que estar conscientes de que aunque hayamos venido a Cristo, aunque hayamos sido salvos, toda la vida tendremos que pelear, guerrear, batallar contra nuestro peor enemigo? Y no estoy hablando del diablo, aunque también vas a tener y voy a tener que batallar con él y con sus demonios. Pero estoy hablando de tu peor enemigo, que eres tú mismo. Como la película esa que se llama Sleeping with the Enemy. ¿Se recuerdan? Durmiendo con el enemigo. Pues así tú te duermes con tu peor enemigo todos los días. Te vas a bañar y a dar una ducha con tu peor enemigo. Te vas a la playa con tu peor enemigo. Lo tienes pegadito a tu carne. Y eso, hay varios versículos. Vaya conmigo a Santiago 4:1. ¿Mucha Biblia, hermanos? Dice: ¿de dónde vienen las guerras
y los pleitos entre vosotros. Hermano, a ver, ¿cuántos de ustedes aquí han tenido pleitos con otro hermano? A nadie, todos son bien santitos aquí ya. Yo he tenido pleitos. No estoy orgulloso de ello, pero yo pienso que todos, ¿no? ¿Y qué me dijo? ¿Y que por qué es así? ¿Y por qué actuó de esta manera? ¿Y por qué acá? ¿Sí o no? Hermano, no te hagas. ¿A poco a veces no te ha pasado que te vas a tu casa ya y te vas con el hermano o la hermana y empiezas a echarte tacos del pastor? ¿Sí o no? Amén. Amén, hermano. Estamos descubriendo al peor enemigo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjese que no dice que de Satanás, aunque de Satanás vienen esas cosas también. No estoy echándole flores a Satanás. ¿Sí me está entendiendo? Pero ahorita nos estamos concentrando en el peor enemigo que somos nosotros. Dice, no es de vuestras pasiones, vuestros deseos carnales que tienes allí en tus miembros. Dice, las cuales combaten en vuestros propios miembros. ¿De dónde vienen las guerras, los celos y todas esas cosas? De uno mismo. Y no vamos a poder cambiar, no vamos a poder tener victoria hasta que reconozcamos que es el paso número 1 para ser liberado de cualquier situación en que me encuentre. El paso número 1 es dejar de culpar a la esposa, dejar de culpar a mi esposo, que soy una infeliz, soy una miserable, soy una desgraciada por la culpa de este chaparro. No es la culpa de tu chaparro o de tu gordo, no. Si sigues culpándolo a él, si sigues culpándola a ella, si sigues culpando las circunstancias alrededor de tu vida, siempre vas a estar como los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Cómo estuvieron? Por 40 largos años le estuvieron dando vueltas a un desierto que hubiesen podido cruzar en escasos 11 días. Pero por la dureza de su corazón, ¿sí? El primer paso para salir de las cadenas que me están atando, de la situación que estoy pasando, es reconocer que no es mi esposa, que no es mi esposo, que no son mis hijos, que no son mis papás, que no es mi jefe en el trabajo, que no son las circunstancias que me rodean en la vida, hasta que reconozca que es el mugroso yo que está dentro de mí. Y le digo mugroso porque Pablo le llama peor. El cuerpo de muerte, le dice, de pecado. No nos gusta que se nos predique esto. Nos gusta más que nos digan, tú tienes el gran campeón allá adentro, sácalo. Y qué gran campeón, tienes el gran yo allá adentro, que hay que matarlo. Fíjese, vamos a leer un poquito más de esa guerra. Gálatas 5:17. Me encanta cuando leemos mucha Biblia porque lo que no vuelve vacío es la palabra. Lo que yo diga sobra, pero la palabra llega al corazón de las personas. Fíjese ese pleito que tenemos entre las dos naturalezas. Dice Génesis, Gálatas 5:17. Mientras lo busca, deje echarle un trago a esto. Agua. Ayer fui a visitar, a ver si no avergüenzo, a la hermana Normita. Levante su mano, hermana Normita. La hermana Normita es originaria de Cuba. Y cuando fui a su casa ayer, me ofreció una tacita, un shot de café cubano. Ay, Dios mío. Apenas 2 sorbetes que le di, ya la cabeza la tenía en órbita. Pero pude probar el café cubano, sí señor. Y pues a mis hijos les gustaron mucho, ¿verdad? A mis hijos les gustó el café cubano, mi esposa también. A mí también, pero ya tengo que ser más cauteloso. También probamos la ropa vieja. Cómo me encantó la ropa vieja, hermano Jorge. Muy buena ¿Ustedes han probado la ropa vieja? Sí, yo era el único que no.
Bueno, se las recomiendo, prueben la ropa vieja. Y el arroz que hizo la hermana Normita, ¿cómo se llama? ¿Casadas o casados o divorciados o qué? O casamiento. Bueno, yo no sé por qué nos metimos en eso, pero Génesis 5:17 dice, ya ve, el café todavía me está haciendo efecto. Porque el deseo de la carne, lo que habíamos dicho hace rato, es contra el espíritu. Ahí están tus dos naturalezas. Tú te ves muy bonito, muy guapo, pero tienes otra naturaleza muy fea. Y cuando dejamos que esa salga, qué horrible es. Es semejante a una persona que está endemoniada. Escúcheme, hermanos, yo he tratado con personas que antes que yo pensaba que estaban endemoniados, y en el nombre de Jesús sal fuera, y nada que salía. Y después me di cuenta que no salía porque no eran demonios, era el yo que se estaba manifestando. Así de terrible es la naturaleza de pecado, que se puede confundir como cuando una persona endemoniada actúa. Por eso hay que pedirle mucho discernimiento y sabiduría a Dios para saber si echar fuera el demonio o tratar directamente con el yo. Porque el demonio sale en el nombre de Jesús, pero el yo es matando, aprendiendo a matar la carne, a sacrificarla, como lo vamos a ver ahorita, y en el nombre de Jesús también. Entonces, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Está bien claro eso, hermanos? La próxima vez que vengas a la iglesia y que levante las manos, hermanos, y usted, ay, no tengo ganas, no tengo ganas de levantar las manos. No es el hombre espiritual, es el yo. Y tú tienes que aprender a hablarle al yo y decirle, mira yo, o como le llames, mira hombre de pecado, aquí no se va a hacer lo que tú quieras. Antes, cuando no tenía Cristo, que vámonos a tomar vino, pues vámonos a tomar vino, porque el yo era el que mandaba, ¿sí? Que vámonos a pelear, pues vámonos a pelear. Que vámonos a adulterar con la comadre o con la muchacha de allá de enfrente, pues vamos a hacerlo. Que vamos a fumar marihuana, que vamos a golpear a la esposa y dejarle unos moretes para que vean quién es el macho y el que manda aquí, pues vamos a hacerlo. No podías hacer nada, porque el yo, el hombre de pecado, es el que mandaba. Pero ahora que tienes una nueva naturaleza, el hombre ya de pecado ya no manda. El que manda es Cristo a través de tu nueva realidad, de ese hombre espiritual. Y la próxima vez que tú vengas aquí y no levantes la mano, ¿cómo que no levantes las manos? Aunque no lo sienta, porque esto no es por lo que siento o deje de sentir, es porque Dios, aunque tenga 1000 problemas, aunque tenga situaciones difíciles, aunque la hermana no me saludó, aunque me pasó esto y aquello, yo tengo que levantar mis manos porque Dios es Dios y Él es merecedor de toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén. ¿Cómo vencer al yo? Entonces pasamos a ese punto y nos vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dígame cuando lo tenga. Fíjese cómo vamos a tener victoria sobre el yo. Con el yo no nos vamos a andar con cosas. No nos vamos a andar con ay, pobrecito. No, con ese tenemos que ser agresivos. Tenemos que estar determinados a que es nuestro enemigo y tenemos que subyugarlo. Fíjese lo que tan agresivo es el hombre, el hombre de pecado, que mire cómo nos aconseja la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen todos? Dice, haced ¿qué? Haced morir. Cuando un criminal o alguien que hizo un crimen
grande en esta tierra, ¿cuál es la sentencia más fuerte para ellos? La muerte. Es lo que merece tu amiguito ese con el que te duermes todos los días. Merece la muerte. Aquí dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Todo eso está dentro de nosotros. Jesús dijo que del corazón salen esas cosas: malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, en primer lugar, nos dice la Biblia que hay que hacer morir al hombre de pecado. Esa palabra morir, para los que están tomando notas, se dice en el original griego necro. No negro, de negro, con la K de kilo, necro. Digan todos conmigo, les voy a enseñar un poquito griego. Necro. Y esa palabra necro, traduciéndola a nuestro idioma castellano, significa lo siguiente. Y cuando lo vemos de esta manera, nos da luz de cómo esta naturaleza la vamos a tener hasta que Cristo venga o hasta que muramos y nos vayamos con el Señor. Porque para los cristianos la muerte significa estar presente con el Señor. Esta palabra morir, necro, significa, ahí le va, apúntelo los que están tomando notas: debilitar, controlar, dominar, conquistar, poner bajo sujeción. También significa intimidar, hacerla que se rinda. Hacer morir significa inmovilizar, paralizar, subyugar y quebrantar. Eso es lo que significa la palabra haced morir. Dejarla de tantos golpes que le das. Sí, si vas a tirar golpes, no se los tires a la esposa. ¿Por qué tanto nos está echando ahora, pastor? Porque hay algunos que son medios tremendos. Si vas a tirar golpes, no va a ser a tu prójimo, ni a alguna persona. Va a ser a ti mismo, al yo. Y no estoy hablando de masoquismo, Ustedes saben de lo que estoy hablando. Vamos a subyugar a ese hombre de pecado hasta que se rinda. Vamos a torcerle el brazo. Vamos a hacerle ¿cómo se llama cuando agarras a una persona y lo haces que se rinda y que haga tap? ¿Cómo? Vamos a hacerlo que se rinda. Vamos a hacerlo que quede noqueado, que quede desmayado. Pero cuando dice haced morir, aquí no está hablando de una muerte total donde se muere y ya no despierta, sino que se está hablando de una muerte como yo cuando estaba chiquillo. Todavía estoy chico, pero cuando estaba más chico, escuché como de 2 o 3 personas allá en Guadalajara, México, que según se habían muerto, pero después a medio velorio se levantaron y abrieron los ojos. No estaban muertos, andaban de parranda. No, tenían esa enfermedad. ¿Cómo se le llama cuando piensas que están muertos pero no están muertos? No, no es coma, hay otro nombre. ¿Se recuerdan de esa enfermedad? Se me escapa ahorita el nombre, pero existe. Que hay personas que parece, hermano José, que están muertos, pero no están muertos. Se me escapa el nombre de esa enfermedad. Cuando aquí la Biblia habla de que hay que hacer morir al hombre de pecado, no está hablando de una muerte de ya, se muere y jamás vuelve a resucitar. No, porque en ese caso, pues ninguno de aquí tuviéramos esa batalla contra el pecado, contra los deseos pecaminosos. Significa subyugar, tenerla bajo control, echarle cadena para que no se pueda mover, paralizarla.
En otras palabras, nos está diciendo que para que nosotros, escúcheme bien, tengamos victoria contra los malos deseos, tengamos victoria contra el pecado, contra el yo, contra las adicciones que nos asedian, contra el pecado, contra todas esas cosas, tenemos que esforzarnos. Catalepsia, sí, mi hermano, catalepsia. Más o menos cuando dice hacer morir, dice mata, dale hasta que quede con esa enfermedad catalepsia, que parezca que está muerto y no se mueva, y que ahí se quede. Le echas cadenas para que no se mueva, porque si te descuidas poquito se levanta ese otra vez, ¿eh? Entonces, ¿qué nos quiere decir cuando dice mátenlo? Si vas a tener victoria contra el pecado, no va a ser con una actitud pasiva. No, tienes que esforzarte. ¿Se recuerdan en Josué capítulo 1? Cuando Dios le dijo a Josué, se había quedado solo, ya no estaba Moisés, y le dice: esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Hermano, hermana, tú no estás solo en la batalla contra el yo. El Todopoderoso está contigo. La batalla ya ha sido ganada en la cruz del Calvario. Tú puedes hacerlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pero te tienes que esforzar y tienes que ser valiente. Cuando Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, el contexto era para que no caigas en tentación, para que no caigas en pecado, para que no caigas en adicciones y en esas cosas, y después, en lugar de ser de bendición, vayas a ser de tropezadero para ese gran pueblo al que te ha llamado para que lo liberes. Y de la misma manera Dios nos dice: tenemos que esforzarnos. Es lo que significa cuando dice que hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Ustedes se esfuerzan para levantarse a las 5 de la mañana para irse a trabajar, ¿verdad que sí? No les gusta, porque a todos nos gusta quedarnos acostaditos hasta las 10 de la mañana. Bueno, algunos no, ¿verdad? Pero tú te esfuerzas para ir a trabajar, porque tienes que ir a trabajar, si no te corren, ganar dinero, mantener a tu esposa, mantener a tus hijos. Te esfuerzas para el trabajo, te esfuerzas también para la escuela, ¿sí o no? Los que quieren tener carreras, que quieren estudiar, se esfuerzan. Para muchas cosas nos esforzamos. Aquellos que quieren tener el cuerpo que yo tengo, el six pack aquí, bien fuerte, ¿verdad? ¿A poco cree que yo de la noche a la mañana obtuve este cuerpo? Tuve que esforzarme todos los días a las 5 de la mañana en el gimnasio. Y mientras ustedes estaban comiendo tacos y pupusas, yo pura comida de conejo. ¿Sí me están entendiendo? Estoy jugando, hermanos, ¿eh? Para todos nos esforzamos, menos para vencer el pecado. Somos pasivos contra el pecado. Está una pareja viviendo juntos sin haberse casado y saben, ya lo han escuchado desde el púlpito, ya lo han leído en la Biblia, los profetas ya te lo han dicho, que no debes de estar viviendo juntos sin estar casado. ¿Y qué hacen las personas? ¿Qué nos dice Hebreos 12:4? Todavía no habéis luchado hasta la sangre contra el pecado. En este pleito contra el yo va a haber sangre. A ustedes los que les gusta el box, que quieren ver sangre y que se peguen y todo. Bueno, cuando tú te pelees de veras contra tu peor enemigo, que es el yo, van a haber moretes, va a haber sangre, van a haber desmayos. Alguien tiene que quedar noqueado, y no vas a ser tú, va a ser el hombre de pecado que está dentro de ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero te tienes que esforzar para hacer morir a ese hombre de pecado dentro de ti. Entonces, ¿estás viviendo junto? Esfuérzate. Dile a la mujer o al hombre: ya no vamos a tener relaciones sexuales, cada uno nos vamos a ir a un cuarto y el otro a un cuarto hasta que nos casemos. Si quieres tener victoria contra el diablo del yo que está dentro de ti. ¿Por qué estoy gritando? Sí. Tú que andas de noviecillo, ya no vas a estar solita o solito en la oscuridad con el novio o con la novia, para no caer en tentación. Tienes que esforzarte. Eso es lo que significa. Y fíjese lo que sigue diciendo en el 6.
Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No, es que la ira de Dios no cae sobre los hijos. ¿Cómo que no? Los que andan en desobediencia, y dice que cae sobre ellos. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Antes de Cristo andábamos en fornicación, en borracheras, en adicciones. Pero ahora, ¿verdad que los cristianos ya, muchos no toman? ¿Verdad que los cristianos ya no toman? Ya no se enmarihuanan, ya no se echan cocaína, ya no andan de adúlteros. Pero ¿qué tal con otros pecados? Como el versículo 8 dice, ahí nos está hablando de nosotros los cristianos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, digan conmigo, ira, enojo. ¿Qué tal algunos cristianos que parecen gasolina, que nomás les echan un fósforo y prenden? ¿Estaría de acuerdo usted conmigo que Dios tiene que tratar con el enojo del pueblo cristiano? Porque de la ira y del enojo es que viene la malicia. Malicia significa deseos de dañar a las demás personas. Blasfemias. Aquí cuando habla de blasfemia está hablando de blasfemar contra Dios. Y palabras deshonestas, está hablando de malas palabras. Los sinaloenses dicen mucho, cuando se admiran de algo dicen Inguazú. Y si tú eres sinaloense, no andes diciendo eso, porque esa es una abreviación para la mala palabra, la otra que ya sabes de cuál te estoy diciendo, y eso no debe de decirse. Pero todo eso es como consecuencia de la ira y el enojo en nosotros. No, pero pastor, mire, a nosotros se nos ha enseñado mal. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26, escúchame, ya voy a terminar con esto. No es un permiso especial de Dios para que nosotros los cristianos nos enojemos. Ahí lo que está diciendo en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis. Ahí lo que la Biblia está diciendo es que si violan a tu esposa, ¿te vas a enojar o no? A ver, contéstenme los varones. Pues claro, ¿verdad? Pero Dios dice, si tu esposa te pone los cuernos y se va con otro, ¿te vas a enojar o no, varón? Pero la Biblia dice, si te ponen los cuernos, enójate. Tienes todo el derecho de enojarte, pero no caigas en pecado. O sea, no busques la venganza contra tu esposa ni contra aquel bigotudo con el que se metió. Porque Dios dice, mía es la venganza. Es lo que está diciendo allí. No te está dando permiso para que te enojes. Pero los cristianos, como se nos ha explicado de otra manera, no es pecado enojarse. Sí es pecado enojarse, porque la Biblia dice que la ira de Dios la ira no obra la justicia de Dios. Es pecado enojarse. Ahí solamente dice Dios, si te vas a enojar por las injusticias, así como yo me enojo, asegúrate de enojarte, pero no peques. Pero ya todo mundo, todo cristiano vive enojado con su hermano, enojado con su hermana, por cualquier cosita que te dicen, y usan como pretexto a Jesucristo. Él se enojó y volcó las mesas. ¿Cuántas veces lo hizo, hermano, por el amor de Dios? ¿Cuántas veces? Cuando Jesús se debería de haber enojado es cuando injustamente lo crucificaron. Le pusieron una corona de espinas, lo colgaron injustamente ahí se debería de haber enojado, pero no se enojó Jesús. Al contrario, salió lo que él tenía adentro. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando sus enemigos decían que era un borracho y era un comilón, no se enojaba el Señor Jesús. Cuando le decían nombres, cuando lo insultaban, en lugar de enojarse salía amor de él. Pero nosotros hemos mal entendido estos versículos. Y dice la Biblia que tenemos que matar. Y para matar el yo tenemos que tratar con el orgullo y tenemos que tratar con el enojo. Hay hermanos que viven enojados. Y eso no es de Dios. En la Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 2 nos dice que no debemos de estar enojados con el hermano ni con la hermana. Abra su Biblia, ya con esto terminamos. Abra su Biblia en Mateo 5:22. ¿Qué dice? Alguien
Dígamelo fuerte. Mateo 5:22. Fíjate, para los que dicen que está bien enojarse, no está bien enojarse, es pecado. No es normal que entre los hermanos nos enojemos, pero yo os digo que cualquiera que se quede, es que me dijo, pastor, es que no estás muerto. Si ya estuviera muerto el yo, a ver, usted tráigame un muerto aquí y le puedo picar las narices, le puedo jalar las orejas, lo puedo mover y no va a responder porque está muerto. Cuando el yo lo matamos, lo subyugamos, lo dejamos ahí tirado, encadenado, cuando es que me dijeron, pastor, y no vas a sentir nada, no va a estar sentido, te vas a enojar. Pero ¿cuántas personas dejan las iglesias porque no han tratado con el yo? Y aquí Jesucristo dice clarito, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Y cualquiera que diga necio, o sea, que insulte a su hermano, será culpable de. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, cualquiera que maldiga a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Ay, pastor, es que la hermana me cae bien gorda, es que no me la llevo bien con el hermano. Entonces tú estás expuesto al infierno de fuego, según las palabras no mías, sino de Jesucristo. En nuestro corazón no debe de haber nada. Y cuando venimos a adorar a Cristo, tenemos que tener la libertad de levantar las manos hacia el cielo sin, dice la Biblia, ¿cómo dice el canto, Joel? Quiero que los hombres levanten sus manos sin ¿qué? Sin iras y sin contiendas, para alabar a Cristo. Y es por eso que muchos de ustedes no pueden adorar a Cristo, porque hay iras, hay contiendas. No te hablas con la hermana, no te hablas con el hermano, no te hablas con aquella persona. Estás alimentando el yo. Y el hombre espiritual dentro de ti, bien débil. Y el hombre de pecado, bien grande, bien fuerte. Entonces, para la otra semana les continúo. Pero por ahorita quiero que se lleven a la casa la realidad de que estamos en una guerra real. No solamente contra Satanás, sino que tu peor enemigo eres tú mismo. Y para ganarle la batalla hay que matarlo. No hay que tener compasión. Hay que ser agresivos. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia. Y los que dicen, no, yo voy a pelear esta batalla y la voy a ganar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces hay que negarnos a nosotros mismos, hay que tomar nuestra cruz, hay que cargarla todos los días, hay que matar a este hombre todos los días si queremos tener victoria.